La justicia de Cristo en el creyente. La justicia de Cristo en el creyente es la transferencia de la perfección de Jesús al pecador. No se logra por mérito humano, sino que es un don gratuito recibido por la fe. Se manifiesta de dos formas principales. Una legal, nos declara inocentes, y otra práctica, nos transforma para vivir rectamente. Dimensiones de la justicia de Cristo. Justificación, posición legal, al creer en Jesús, Dios ya no ve tus pecados. Te viste con la perfección de Cristo y te declara justo e inocente ante la ley divina. Santificación, transformación práctica, es el proceso continuo de cambio mediante el cual el Espíritu Santo te capacita para vivir en obediencia, produciendo un carácter que refleja el amor, la verdad y la santidad de Dios. Y la paz interior. Esta justicia elimina la culpa y la condenación, otorgándote una relación restaurada y segura con Dios. Pensamiento central. La Biblia establece que los injustos no heredarán el reino de Dios. Por tanto, debemos creer en Jesucristo como Salvador, para ser hallados justos ante Dios. Base bíblica. Miqueas capítulo 6 versículos 6 al 8, Romanos capítulo 3 versículos 21 al 26 y Tito capítulo 2 versículos 11 al 13. Objetivos. 1. Explicar el valor de la justicia en la vida cristiana. 2. Asumir la actitud correcta frente al requerimiento bíblico de vivir en la justicia. 3. Investigar la manera sabia, la forma de practicar una verdadera justicia. Empezamos, Miqueas capítulo 6 versículos del 6 al 8. 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. En Miqueas capítulo 6 versículos 6 al 8, Dios aclara que no busca sacrificios religiosos externos para expiar el pecado, sino una transformación interior. Para el creyente, la justicia de Cristo no es un esfuerzo humano, sino el carácter de Cristo viviendo a través de ellos mediante el Espíritu Santo. Los tres requisitos de Dios, Miqueas 6 al 8. 1. Hacer justicia, actuar con rectitud, equidad y honestidad en el trato con los demás. En la vida del creyente, esto significa abogar por el necesitado y reflejar la justicia que Cristo ya depositó en su vida por gracia, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. 21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2. Amar la misericordia, no solo mostrar compasión por obligación, sino deleitarse en perdonar, ser bondadoso y ayudar al prójimo. Es una respuesta directa al inmenso amor y misericordia que Dios ha mostrado al creyente a través del sacrificio de Cristo. Y número 3. Humillarse ante Dios, reconocer la dependencia total de Dios. Esto elimina el orgullo y la autosuficiencia, permitiendo al creyente rendirse a la voluntad divina y caminar en obediencia, reconociendo que no puede alcanzar la perfección por sus propias fuerzas. El contexto histórico y espiritual. En el pasaje, Miqueas 6 versículos del 6 al 7, el pueblo preguntaba si Dios se apaciguaría con rituales extremos, como miles de carneros o ríos de aceite. La respuesta del profeta, versículo 8, revela que los ritos vacíos no tienen valor sin un corazón transformado. Para el cristiano, la capacidad de cumplir con esta demanda divina proviene de la obra redentora de Cristo y su Espíritu Santo, quienes guían al creyente a vivir estas virtudes diariamente. Ahora entremos en Romanos capítulo 3 versículos del 21 al 26. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justicia de Cristo en el creyente es el regalo mediante el cual Dios declara justo, y acepta a un pecador. En Romanos 3 versículos del 21 al 26, esta justicia no se logra obedeciendo normas, sino que es imputada, acreditada, gratuitamente por la gracia divina a todo aquel que confía en Jesús como Salvador. Puntos clave de la justificación.
Aparte de la ley, versículo 21, el sistema de guardar reglas o ritos del Antiguo Testamento no salva ni justifica a nadie delante de Dios. Por medio de la fe, versículo 22, esta justicia perfecta es un don recibido exclusivamente al creer en Jesucristo, sin distinción de personas. El problema universal, versículo 23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, no hay mérito humano propio. Gratuita y redimida, versículo 24, el creyente es absuelto de su culpa porque Cristo pagó el precio de rescate, redención, que liberó al ser humano de la esclavitud del pecado. Y por último, propiciación y justicia de Dios, versículos 25 y 26, Cristo tomó el castigo en la cruz, satisfaciendo la justicia y la ira de Dios. Esto demuestra que Dios es justo, el pecado no queda impune, y el que justifica al pecador que cree en Jesús. Y por último en el libro de Tito capítulo 2 versículos del 11 al 13. 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Tito 2 versículos 11 al 13, la gracia de Dios, manifestada en Cristo, no es solo un perdón pasivo, sino un maestro activo que transforma al creyente. Esta justicia lo capacita para vivir una vida recta en el presente y lo prepara con esperanza para la segunda venida de Cristo. 1. La gracia que salva, versículo 11. El apóstol Pablo establece que, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación es un regalo inmerecido de Dios, cuya aparición histórica es el mismo Jesucristo. Esta gracia rompe las barreras sociales y étnicas, estando disponible para toda la humanidad. 2. La justicia como disciplina, versículo 12. La gracia actúa como un instructor, enseñándonos, que guía al creyente en tres áreas fundamentales de la vida terrenal. Hacia uno mismo, vivir de manera sobria o con dominio propio, el creyente aprende a controlar sus impulsos y pasiones. Hacia el prójimo, vivir con justicia, implica actuar con equidad, rectitud y honradez en todas las relaciones interpersonales. Hacia Dios, vivir de forma piadosa, demuestra una vida marcada por la devoción, el respeto y la obediencia. 3. La esperanza del creyente, versículo 13. Este estilo de vida justo no se sostiene solo por esfuerzo humano, sino por una expectativa gloriosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El regreso de Cristo, conocido teológicamente como la parusía, es el motor que motiva e inspira al creyente a mantenerse fiel y puro mientras vive en el mundo. La justicia de Cristo en el creyente es la imputación de su vida perfecta y sacrificio. No se obtiene por mérito propio, sino por gracia y fe. Esto transforma al creyente para que viva con integridad, misericordia y santidad, reflejando el carácter de Dios en su vida diaria. Lo que estos tres textos tienen en común. Estos pasajes de la Biblia comparten el mismo hilo conductor. La verdadera relación del ser humano con Dios se basa en la transformación interna por medio de su gracia, más que en la simple observancia de rituales religiosos externos. Miqueas 6 del 6 al 8. Dios rechaza los sacrificios vacíos y exige al hombre una fe activa, hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Él. Romanos 3 del 21 al 26, explica la base de esta vida justa. Los creyentes son justificados gratuitamente por la gracia y la fe en Cristo, quien pagó el precio de nuestros pecados. Y por último Tito 2 del 11 al 13, la gracia salvadora de Dios no solo perdona, sino que enseña al creyente a renunciar a la impiedad y a vivir de manera sobria, justa y piadosa en este mundo. Versículos clave de apoyo. Gálatas 2 versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Primera de Corintios 1 versículo 30. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y Filipenses 3 versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Espero que les haya servido mis apuntes. Que Dios los bendiga hasta la próxima. Amén.